buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en el que estés mirando esto. Me presento. Mi nombre es Anaís y bienvenidos a otro episodio de esta serie de episodios que estoy realizando con varios profesionales para hablar acerca de la tragedia que ocurrió el pasado 24 de junio en Venezuela. En esta ocasión traje a un ingeniero civil y tuvimos una charla bastante interesante donde incluso a mí se me cayeron muchos mitos, pude aprender y como tener una mayor perspectiva, una perspectiva realista de la situación, de cómo está La Guaira, por ejemplo, de cómo está Caracas y otras partes que fueron afectadas. Vamos a hablar de daños en estructuras, vamos a hablar de suelos, de movimiento, de cómo soporta cómo funciona una estructura durante un terremoto. De verdad que es una conversación muy interesante que sé que les va a dejar mucho conocimiento y va a despejar muchas dudas. Y bueno, como siempre, les digo que le den like, comenten, compartan. Y además, sé que no lo digo durante las entrevistas, pero les aviso que en cada episodio que voy a hacer de este especial, digamos, al final les voy a dejar cómo pueden donar en varias monedas. Estuve investigando y les coloqué allí varias páginas web y organizaciones donde son de confianza y pueden ustedes donar. Así que en cada video van a encontrar al final esa información. Bueno, nada, espero que disfruten de este episodio. Bueno, el día de hoy me encuentro con el ingeniero Álvaro Díaz, que bueno, nos conocemos ¿desde hace cuánto? Desde hace unos 10 años, ¿puede ser ya? No, Sí, sí, más o menos 10 años porque, bueno, Álvaro fue mi jefe. Qué raro todo de que Álvaro, ingeniero civil, fue mi jefe, yo abogada, no tiene nada que ver con nada. y no trabajamos ni en ingeniería ni en derecho. No, nada que ver. Es más, éramos estudiantes los dos. Todavía éramos estudiantes de la universidad. Sí, éramos estudiantes de la universidad, luego nos dimos cuenta que estudiamos en la misma universidad, prácticamente ya vecinos. Pero bueno, Álvaro, cuéntanos qué has estado haciendo. No, cuéntanos primero a qué te dedicas, dónde estás trabajando para ir haciendo publicidad. Bueno, en este momento, sé que yo fui un ferviente repitiente de la universidad. Y ya cuando por fin no tuve más materias que repetir, Ujú. es que yo trabajaba y estudiaba, era muy complicado sacarlas todas al mismo tiempo. Y cuando ya no tuve más nada que repetir, dije, ¿y ahora qué hago? Y me metí a dar clases. Entonces volví a entrar a la universidad, ahora a dar clases. Ah, ¿verdad? Sí, 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 es verdad. Tienes dos universidades, ¿no? O en estos momentos. No, no las tengo, ojalá fueran mías, no las tengo, pero sí, sí, Exactamente. trabajo en la Universidad de Santa María, en el Núcleo Oriente y en la Facultad de Ingeniería. Y trabajo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, aquí en Barcelona. Tú eres un profesor Estoy haciendo posgrado. incansable. Sí, porque de hecho nos conocimos dando clases, así que Sí. eso sí no lo dejo de hacer. Estoy haciendo una maestría en este momento en la Universidad Central de Venezuela, maestría en Ingeniería Estructural. Ok. Tengo formación en estudios continuos o sea, diplomados en patología de las estructuras. Ujú. Y bueno, ejerzo libremente mi profesión, tengo una constructora con mi papá y me dedico a ejercer mi profesión básicamente, Qué bueno que por en fin. el ámbito que se requiera. Pero bueno, ya para entrar un poco en materia, has estado en Caracas haciendo, ¿qué exactamente? Revisiones, inspecciones. Mira, cuando recién pasó el primer sismo, el 24 de junio, fue miércoles, fue feriado, por supuesto todo automáticamente en el país se paralizó, Mm, todo giraba en torno a esta situación.
por supuesto, las universidades cerraron momentáneamente, todo se paralizó, todo se Sí, paralizó. Y a mí me estaba consumiendo la ansiedad aquí porque en conversaciones privadas que he tenido, yo esto lo asimilaba un poco con el COVID. Yo digo, de repente, el que era mm, médico, así estuviera recién graduado en la época del COVID, que sabía que tenía algo en sus manos que por poquito que fuera pudiera aportar, creo que sentía esta necesidad, porque el que no tiene nada de claro, conocimiento ni nada de experiencia, pues de repente se siente un poco maniatado y dice, bueno, no me queda más que quedarme aquí, pues, y llevar el sí, día a día. Pero uno que se formó, por supuesto que no nos la sabemos todas, ¿no? Pero que uno se formó en torno a este área y dices, lamentablemente es mi momento mm, de apostar algo. Yo, mira, sin pensar dos veces, dije, mira, me voy a Caracas. Me hablé con una amiga que siempre me recibe cuando voy. Eh, Su sofá ya tiene mi silueta de tanto que, porque entre el posgrado que viajo a hacer, los proyectos que me salen en Caracas y ahora esto, ya el sofá, claro. yo me acuesto y ya tiene mi silueta. Eh, entonces me fui y estuve toda una semana, día tras día, tras día, tras día, haciendo entre 8 y 10 inspecciones por día, Mm, desde Propatria hasta La Taona, o sea, sin ver estratos, donde me claro, llamaran que necesitaban, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que, ojo, inspecciones gratuitas a quien las necesitara? A fin de cuentas, no importa el estado en el que tú estés, tú tienes la duda de saber si tu casa sigue siendo tu lugar seguro. Y yo creo que esa era básicamente la misión que uno llevaba. Es una inspección rápida lo que uno iba a hacer, sencillamente un primer paneo de decir, mira, dale que aquí no pasó nada, o mira, eh, hay que profundizar un poquito más en el estudio, mientras tanto no entres, mm, o definitivamente no entres, después vemos, pero no puedes entrar. ¿Okay? Este es el famoso semáforo que deben haber escuchado, etiqueta ok, verde, etiqueta amarilla, etiqueta roja. Es básicamente esto, una inspección rápida que te arroja un primer resultado eh, cualitativo que te indica, pues, si puedes o no ingresar a la vivienda. Entonces, en aras de esto, me fui a Caracas. eh, Aproveché que comenzaron los cursos del Colegio de Ingenieros, que básicamente lo que te mm, decían era, fue el Colegio de Ingenieros, fui a la UCB, fui a la Comisión Presidencial, o sea, fui a todos los cursos que se habilitaron para el caso y básicamente era estandarizar el protocolo, ¿no? Que todos habláramos el mismo lenguaje, que todos siguiéramos el mismo patrón ok, de cómo vamos a atender esta situación. Y bueno, en función de eso, seguir prestando mi colaboración a quien la necesitara de manera voluntaria, de manera gratuita, porque a fin de cuentas, pues conozco personas que por supuesto ahora somos prácticamente amigos, que estaban durmiendo en las vigilancias de los edificios, que estaban aterrados. mm, Entonces, es una situación traumática el saber que tu sitio seguro, que es tu casa, de repente no es tan seguro. claro, Entonces, esa fue un poquito la misión, esa fue un poquito la motivación de decir, mira, me voy, no importa que trabaje todos los días, no importa que duerma en un sofá, no mm, importa. Creo que la misión que va detrás de todo esto es mucho más grande que que cualquier otra situación que me pueda rodar en este momento. claro. Y hablando de la parte humana, ¿cómo tú percibes la sociedad caraqueña en estos momentos? Me imagino que debe estar, no sé, me imagino como en un silencio total o- Mira, he visto mucho en las redes últimamente, La Guaira ya no es tendencia, y bueno, no será tendencia a nivel nacional, pero es que en Caracas tú sigues viendo unas muestras de solidaridad increíbles. Ayer estuve en Caracas. Mm, O sea, yo llegué, íbamos a grabar esto ayer y no pudimos porque yo llegué a las 10 de la noche aquí a mi casa. Pues ayer fui ida por vuelta a Caracas a hacer 3 inspecciones y volví. eh, y lo que se sigue respirando es solidaridad.
Por supuesto, la gente sigue yendo a restaurantes, la gente sigue yendo Claro. al cine, bueno, los que están habilitados, los que tengan permiso para ello, la gente sigue reuniéndose, la gente sigue cantando cumpleaños, la vida continúa, sí, pero se despertó, bueno, no se despertó, porque la verdad es que yo considero que el venezolano es bastante solidario en términos generales, pero sí se volvió parte de la rutina diaria el colaborar por lo menos para el Ujú. caraqueño y para el que vive en el área metropolitana, se convirtió ya en un hábito el día de la semana. ¿Qué voy a hacer yo por La Guaira hoy o esta Mm. semana? ¿O qué día le voy a dedicar yo a bajar? Por ejemplo, hoy, que es el día del niño, que es el día que estamos grabando esto, es domingo, eh, cantidad de gente que bajó a La Guaira a entretener a los niños, porque parece banal, pero es que los niños hay que distraerlos, los niños hay Claro. que aislar de esta situación. Y eso es algo que yo entendí a una semana, por cierto, el miércoles siguiente del primer sismo, bajé a La Guaira y yo veía a la gente de UNICEF en uno de estos espacios donde lo tienen a las personas eh, recogidas, estos campamentos, Ujú. y a la gente de UNICEF no para con los niños entreteniéndolos, poniéndolos a jugar, poniéndolos a escribir, poniéndolos. Primero porque, bueno, para ellos las situaciones traumáticas son mucho más rápidas de superar, tienen otra forma de concebir las Sí. situaciones. Y segundo, es que la situación es dramática. Mm. ¿Sabes? Uno habla de repente de la migración, tú que migraste, yo que migré y volví. Uno habla de la migración, no, es que te quedas sin nada, tu vida en dos maletas, tu vida en dos maletas. Esta gente tiene la vida con las manos en los bolsillos. O sea, como estaban en ese momento, se quedaron. Sí. Olvídate bien, tenía una franela, tenía una foto, tenía Claro. nada. Esta gente se quedó sin nada, sin nada. Y eso te hace hacer una introspección profunda respecto a lo material. A veces uno se mata porque quiero tener esto, quiero tener aquello, Mm. pura cosa material. Y viene Dios un día y hace así y listo, ya no tiene nada. O sea, Ujú. Dios, el universo, la vida, que lo que como usted lo quiera ver. eh, y ya, al día siguiente ya no tienes nada. Al minuto siguiente ya no tienes nada. Sí, es verdad. Entonces Totalmente. estamos hablando de que la rutina, de repente es la rutina que nos ha obligado a tener esa conducta, pero hemos dejado de aprovechar el hoy. Hemos dejado de Ujú. aprovechar lo que estamos viviendo en este momento, la oportunidad que tenemos de compartir de escribirle de salir de hacer para mí. Y tú no sabes mañana qué pasa. Tú no sabes mañana. O sea, de repente tú dices, mañana pinto esta pared, mañana puede que no tengas la pared. Sí, exacto. Sí. O sea, y cosas que parecen tan banales, pero es una pintura en una pared. Es tu espacio. Si eso te da paz, hazlo. O sea, yo creo que esa es la profunda reflexión que no solamente yo, sino todos los que vivieron más allá del trauma. Tengo una persona que iba a inspeccionar ayer su edificio Ujú. y me dice, no, es que tuve que salir de Caracas. Tuve que salir de Caracas porque es que no aguanto. Vivo con paranoia, vivo sintiendo que está temblando. Veo las grietas, porque hay muchos edificios que todavía tienen los ascensores deshabilitados. Claro. Cada vez bajo tres, cuatro pisos por escaleras y veo las grietas en todas las paredes. Te vuelves loco. Sí, sí. Te vuelves loco Eso. porque además, si tú habitas el sitio, tú dices, esta es mi casa, esto es lo que me está, si vivo en un piso 4, todo esto que estoy viendo yo hasta abajo está sosteniendo mi casa. Ujú. Por supuesto, todas las coyunturas vecinales que se generan en torno a las reparaciones, en torno a los trabajos, en torno a los gastos que haya que hacer posteriormente. Es complicado, es una situación muy complicada porque hay muchas aristas que hay que atender, la parte psicológica, la parte Sí. legal, la parte técnica, ingeniería, o sea, son muchas aristas que hay que atender. Sí, hay muchas Y realidades conviviendo. esto no es una cosa circunstancial de momento, Mm. esto es algo
va a crear todavía, o sea, va a pasar un tiempo, va a pasar por distintas fases, por distintas etapas, pero va a pasar un Claro, tiempo hasta que esto vuelva a ser realmente la normalidad a la que conocíamos. Es no natural que las personas vuelvan a la normalidad o que busquen una normalidad en su rutina. sí. Primero, porque las personas que trabajan, que han estado en los centros de acopio, también viven. Ujú, claro, Tienen que llevar comida a su casa, tienen que atender a sus hijos, tienen que cumplir con sus labores familiares y con sus labores particulares profesionales. Entonces, hay que cubrir, o sea, hay que volver de cierta manera a la rutina sin olvidarnos de. Por supuesto que los primeros días de contingencia, que son los más duros, ujú, y que además estamos todos en casa, en contingencia, pues había mucho más tiempo libre para aportar, pero no hay que satanizar al que decidió volver a abrir su negocio, al no, que claro. entendió que tiene que volver a su espacio de trabajo, porque yo, cuando me voy a Caracas a hacer inspecciones gratuitas, cuando me piden que elabore informes porque lo quieren meter en X o Y, ente público o privado para tratar de conseguir algún subsidio, alguna ayuda para gestionar sus reparaciones, eh, yo tengo que pagar gasolina, yo tengo que Mm, pagar comida, yo tengo que pagar hospedaje. A mí me siguen cobrando la renta del celular. claro. O sea, sigue, la vida sigue, los gastos siguen y yo tengo que producir. Llegó un punto a la segunda semana que yo dije, ya va, wait, tengo que hacer un break aquí, tengo que distribuir mejor mi tiempo porque tengo que seguir cumpliendo con mis responsabilidades laborales sin dejar de atender. Por supuesto, no puedo estar al 100 aquí, tendré que bajar un poco la presencia, que mi presencia de repente en Caracas sea un poco más enfática, sea un poco más intensa en Mm, cuanto a una agenda más apretada, quizá para tratar de compensar, pero tengo que seguir trabajando, yo tengo que seguir atendiendo mis proyectos. Entonces, se has buscado satanizar un poco con esa frase de tú volviste a la normalidad, pero la Guaira no, etcétera. Hay que volver, hay que entender esta normalidad, claro. que no salga la Guaira de la normalidad. La Guaira no, porque lo hablo de la Guaira. Tengo dos edificaciones en Guarenas, por ejemplo, que están en amarillo, con riesgo severo a pasar a rojo. Wow, Ayer estuve ahí. Estamos wow. hablando de la gente de hasta los lados de Valencia, también. Sí. Hay muchas edificaciones. En Turmero colapsó un edificio completo. Turmero estaba al agua. O sea, estamos Mm, hablando de situaciones que uno habla de La Guaira porque fue, digamos, el epicentro del desastre, no el sismo, del desastre. ujú. Pero, pero hay que atender otras zonas del país. Sí, Y sí. desde el punto de vista técnico, hay que prepararse para lo que pueda venir, que eso lo podemos conversar más adelante, pero Ay, pueden Dios. venir más sismos. Uh, que tengo un poco de miedo ya con lo que pueda venir. O sea, ya te estoy, no estoy allá, yo me preocupé. Pero sí, es verdad. Hablaba eso en el episodio anterior con una psicóloga y es que son realidades que hay que adaptar a la realidad nuestra. Así estemos afuera, así estemos dentro, son realidades que tenemos que adaptar y como que dividirnos un poco para allá y un poco para acá, trabajar en lo nuestro y no olvidarnos de la gente que necesita apoyo y que va a costar mucho reconstruir todas estas zonas porque no fue solamente La Guaira, no fue solamente Caracas, sino otras partes del país que, como estabas comentando, se vieron bastante afectadas y si hubo colapso de edificios, o sea, eh, la magnitud creo que está siendo más grande de lo que muchos pensamos, porque esa es otra pregunta que te quería hacer, que ¿cuál fue el impacto que tuviste también entre ver solamente las imágenes en Instagram o en las redes sociales y luego verlo de cerca ya en persona? O sea, me imagino que dijiste, ok, la magnitud de esto es mayor a lo que yo pensé o más o menos pensaste que Yo era, no, la, yo no la cuantificaría en mayor o menor, o sea, yo no la calificaría de esa ok, manera.
Sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque evidentemente todas las fotos que vimos, todas las fotos que ve la gente que está afuera y todas las fotos que yo vi antes de ir, es de edificios colapsados, de todo un sector con todos los edificios Mm, colapsados, y en tu mente, nadie te lo dijo, pero en tu mente toda La Guaira está así. claro. En tu mente tú vas a llegar a La Guaira a un punto de la autopista en el cual te vas a tener que bajar y caminar sobre escombros. Eso es lo que todo el mundo se imagina, porque esta es la información que te están bombardeando. No, y sobre todo si no has Entonces, visitado La Guaira nunca, no dimensionas realmente. correcto, correcto. Sí es cierto que en La Guaira colapsaron muchísimos edificios, Mm, muchísimos, sí es cierto. El concepto que tenemos todos los que no hemos bajado a La Guaira, de que tú vas a llegar y vas a conseguir un apocalipsis zombie con todos los edificios caídos y la gente, no es así. No es así. Todavía consigues edificios en pie, todavía consigues edificios habitables. ¿Se cayó un número importante de edificios? Sí, ok. se cayeron, tuvieron asentamientos diferenciales, o sea, se fueron de lado en uno de sus ejes, sí, y eso por supuesto no están habitables. Hubo casas que se desplomaron así, uf, y Mm, ya, ok, sí, sí, pero también siguen estructuras en pie. ok, Todavía claro. hay gente viviendo en esos edificios. ¿Ok? Todavía sigue en pie. Yo tengo familia en La Guaira y de toda mi Mm, familia, uno solo, gracias a Dios, fue desalojado. O sea, eh, no tenemos pérdidas en la familia, no tenemos pérdidas humanas que lamentar, pero él perdió el apartamento. ya. ¿Ok? No se desplomó, pero hay riesgo de colapso. Él no puede entrar a su casa. Ya, ok. ¿Una casa o Tengo un otro primo que, apartamento? un apartamento, un Ah, edificio. ok. ¿Ok? Tengo otros familiares viviendo en casa, afortunadamente todo bien. Tengo otro primo que su apartamento está bien, casualmente él se fue ese día de viaje. Su casa está bien, pero tengo entendido que su negocio sí sufrió daños. Ya. No sé el nivel, sé que por lo menos uno de los niveles colapsó, no sé si colapsó todo el local o solo el nivel de arriba, no lo sé. O solo un anexo, sé que es la parte del depósito, pero no sé si es todo el local, eso es una ferretería. O sea, pero su apartamento está bien, está habitable. Este primo que te comento que no tiene acceso a su casa, Ujú, a su apartamento, está viviendo en el apartamento de una hermana, ahí mismo en La Guaira, que sí está bien. Entonces, vamos a quitarnos un poquito la idea, un poquito, la idea de que La Guaira no existe, de que La Guaira es ujú, solamente todo damnificado y todos los edificios cayeron porque no es así. Eh, y repito, es la idea que uno se hace cuando no visita, pero si es porcentualmente los edificios existentes versus los que colapsaron, ujú. los existentes antes del sismo versus los que colapsaron es un porcentaje muy alto, muy alto. Estamos hablando, la última vez que vi cifras creo que iban más de 300. Trato de no dar muchas cifras porque Sí, la me, me, cifra. la verdad es que ni siquiera sé de dónde vienen esas cifras, no Sí, sé las cifras son cómo se raras. cuantifican. No, no, yo soy más de lo poquito que yo puedo atender, lo controlo. Pero sí, sí es una situación que tenemos que traer a nuestra nueva realidad. Así como cuando el deslave de Vargas hubo zonas que no se afectaron, de la misma manera pasó ahorita con el sismo. Hubo zonas que no se afectaron. Claro. Claro, lo que pasa es que cuando no conoces La Guaira o cuando te muestran estos drones y sacan estas imágenes que hay detalles en las cámaras que no se dimensionan bien y piensas que es que se destruyó absolutamente todo. E incluso yo veía imágenes de los palos grandes en Caracas, que yo conozco bastante Caracas, y había zonas que yo decía, pero yo no entiendo. Ya cuando ves mejor qué fue lo que se cayó, que se desplomó, ya, como que ya puedo entender un poco. Pero
Sí, a mis ojos, la verdad es que La Guaira parecía bastante destruida, pero es por eso, porque Lo no, está, repito, lo está. claro, Sí pero lo está, no, no no quiero en criticarte totalidad. para nada, pero no es que estoy llegando a un pueblo fantasma, no. O sea, Claro, sigue viviendo gente en La Guaira, sigue habiendo casas habitables. Por supuesto que La Guaira está viviendo una realidad distinta a la que vivimos en el resto del país, ¿ok? sí, Porque eso ellos sí no también. pueden volver a la normalidad. Uno, porque no hay manera de hacer llegar una cantidad muy grande de recursos. Mm, Dos, no hay como, incluso dentro de la misma ciudad, cómo hacerlos llegar de un punto a otro y está muy militarizada, está muy controlado la circulación, ok. porque también hay mucha gente que quiere bajar a ayudar, pues colapsan un poco las pocas arterias que quedaron Mm, sanas, ¿no? Pero sí, efectivamente es grave, por eso yo te decía, no es que es más o es menos, es distinto a como uno lo dimensiona. Es grave, es muy grave, sí, pero eh, no es un apocalipsis, no es lo que uno se imagina que se destruyó absolutamente todo. Hay sectores que sí se destruyeron casi un 90%. Hay sectores, pero hay otros que siguen en pie. Por supuesto que en las redes no va a salir eso, porque la idea es atender al que está pasando claro. la gravedad, ¿no? La idea es informar sobre el que la está pasando mal, sobre el que está teniendo la emergencia y no sobre el que está en su rutina normal. Pero es, creo que ese es el mensaje básicamente que quiero dar, que sí es grave la situación, es muy grave la Mm. situación, pero para el que se esté imaginando que es que La Guaira ya no existe, se llamaba y ya Sí, como han lo único que queda dicho muchísimo. no es verdad, no es verdad. La Guaira, todavía hay gente viviendo en La Guaira en su casa, sin problema. Bueno, también has ido a Caracas a inspeccionar, pero en realidad yo quería saber cómo, qué es exactamente, se llama así, el diagnóstico o cómo entra aquí Sí, el sí. tema de la patología en obras civiles. Mira, patología de hecho es un término médico. Sí, O sea, sí, también le llaman ingeniería forense a la patología estructural. ok. Y se trata exactamente igual que un paciente. O sea, tú tienes una enfermedad, una patología, Ujú, y se hace un estudio retrospectivo, un estudio regresivo en el tiempo de qué ocurrió aquí, ves el contexto, recaudas información. Estoy hablando de la patología en términos normales, ¿no? No en esta contingencia, que es peor, porque hay mucha ujú, incertidumbre. claro. Estoy hablando de que no, aquí no ocurrió nada, pero tú estás notando que tu casa se está gritando mucho y tal, y tú llamas y, ok, y va un patólogo a tu casa a hacer una inspección. Entonces, ok, esta va a ser esta grieta grande, la tapa vuelve a aparecer. O sea, uno empieza a hacer un diagnóstico completo y llegas a una conclusión, que la conclusión, como en los pacientes, puede ser dejar morir, Mm, amputar o reparar. ok. O sea, o aquí no hay nada que hacer en esta edificación y hay que darle paliativos. Claro, al paciente humano, por supuesto, se le dan paliativos para Claro. extenderle su calidad de vida lo más que se pueda, ¿no? En este país no está aprobando la eutanasia. Eh, de repente, amputación de un brazo, de una pierna, por la razón que fuere, pues que igual, mira, vamos a eliminar esta parte de la estructura, vamos a demolerla porque esta parte quedó sana. O sencillamente, mira, vamos a hacer esto aquí, esto aquí, esto aquí, y a esta edificio no le pasó nada. ¿Ok? Ok. Entonces, digamos, eso es un estudio que en este momento está para un segundo plano, Ujú, por varias razones, está en un segundo plano, pero perfectamente el diagnóstico pasa, en primer lugar, vamos a hablar de la inspección rápida, que es la que se está haciendo ahorita. Y retomando algo que dije previo, porque en este momento es más complicado el tema del diagnóstico, porque tenemos el factor del sismo, ¿sí? ok. Entonces,
identificar si una patología apareció por el sismo o ya existía y Ujú. apareció, porque muchas, en casi todas las visitas lo que te dicen es, no, pues eso ya estaba ahí. Ah, No, no, claro. que tú vengas aún con la consulta médica y le digas y te vean una erupción en la piel y tú vas por otra cosa y dices, no, pues esa erupción ya estaba ahí. Eso no quiere decir que estés bien. Claro. Sigue teniendo un daño, sigue teniendo un daño. Entonces, si vienes para salir de aquí, perfecto, no es porque te va a quitar la tos nada más. Vamos a ver qué tienes en la piel. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces, sí. mucha gente, su respuesta es, no, pues ya eso estaba ahí. Señor, eso nada más agrava la situación. Eso es lo Claro. único que me está diciendo que no hay mantenimiento de ningún tipo. Entonces, tú ves grietas a veces en elementos estructurales que tú dices, esto es porque tengo una filtración del nivel de arriba de hace muchos años y nunca corrigieron, o Ujú. porque salió con el sismo, o porque con la humedad se debilitó el elemento y con el sismo apareció, fue una combinación de las dos. Entonces, esto lo vuelve un contexto mucho más complicado de determinar Complicado. Claro, claro. que no deja de ser, claro, que en este punto, cuando tú haces la evaluación rápida, a ti no te interesa qué apareció por el sismo y qué no apareció por el sismo. A ti no te, lo que te interesa es lo que tú estás viendo hoy. Que si Y es yo hoy estoy habitable. viendo esto y esto. Claro, me imagino Porque eso es que, un, eso es un- me imagino que el diagnóstico es básicamente por la emergencia y por lo mucho que tienen que atender es si es algo habitable o no, dependiendo de si esa grieta la totalmente. tenías de hace 20 años Eso o... no me interesa. No me interesa si esa grieta tiene 20 años ahí. Si está en un sitio donde no debería haber una grieta, no me interesa si salió del sismo o tiene 10 años contigo y paga alquiler. O sea, Claro, claro. porque otra cosa, señores. Quiten las telarañas del techo. Porque a veces uno ve una cosa y parece una grieta y es una telaraña. Y eso no apareció con el sismo. No, ¿sabes qué? Te lo comento por esto. Fui en una de las inspecciones, casualmente fui con un exalumno, eh, y le digo, en el carro antes de subir, le digo, no te dejes confundir con las telarañas. Y él se muere de la risa pensando que era un chiste, porque sabes que yo soy un poquito gracioso. Yo me lanzo un chiste cada que puedo. Y entonces él se muere de la risa, y yo, bueno, entramos a un apartamento y me dice, mire, profe, y yo le veo la cara que me está mostrando lo que él cree que es una grieta. Le digo, pierda, señor, una escoba. Se va y le pide, señor, me presta una escoba. Y le hago así con el cepillo, eso. Y de cuando pasamos la escoba, que se retira la telaraña, eh, el muchacho que me está acompañando, mi exalumno, me ve y me dice, que no era chiste lo del carro. No, no. O sea, tú tienes que Pero, saber qué es lo que está pero viendo ¿qué pasa con las telarañas y las grietas? Se confunden mucho? cuando tú estás viendo a 3 metros Ah, toda claro. una junta de una columna con una viga, una telaraña, y tú lo que estás es paranoico buscando grietas por todos lados. Tú ves eso ahí Claro. gravísimo, pero tienes que saber ver si lo que estás viendo es una grieta, si lo que estás viendo es que pintaron mal, si es una telaraña. De Tienes que hecho, no tener tengo más. buen ojo, tienes que tener un buen ojo y o unos buenos lentes. Tienes que tener buenos lentes, tienes que tener un martillito, juro, ¿Ok? porque tú a veces ves una grieta en la pared y tú dices, nada, es muy finita, no es estructural. Y rompe, rompe, rompe y la grieta está atrás, que es Wow. estructural. Como los odontólogos buscando Tienes que caries. tener, tienes que tener una plomada. Una plomada es un elemento que es como un trompo de plomo. Una plomada puede ser cualquier cosa pesado, un tornillo muy pesado, algo que te dé y lo amarras de un hilo, que te dé una vertical. Ajá. Con eso tú lo pegas a una columna y tú vas a ver si la columna tiene alguna inclinación. Pero eso no son inspecciones rápidas, o sea, ahí tienes que, o sí, Eso es un cosito así, eso no te lo tienes metido en el bolso, pesa, es un plomo, pesa claro, muchísimo, o sea, no es como para meterlo en el bolsillo,
Mm. Pero tú cuando ves, además que uno tiene un ojo más o menos entrenado para ver cuando hay Sí, claro, ya paredes torcidas. la práctica sí, te hace ver, Entonces tú ves y tú, está raro. Además que tú ves grietas, que tú dices esto, aquí hay mucha imaginación. ¿Cómo se movió esto? Como para que haya hecho esa grieta. Entonces tú sabes dónde ir a poner la plomada para ver si se viene a secar, si se queda pegada a la pared. Esto no son 2 días, ¿ok? Aquí hay que leer mucho, aquí hay que ingeniárselas mucho. Ayer, por ejemplo, fui a una misión vivienda en Guarena ujú, que se comportó el edificio perfecto, perfecto. Pero de hace más de 10 años, ellos están muy cerca de un risco, ¿no? De una ladera, ajá. de un talud, de un barranco. Y con el pasar de los últimos años se ha ido desbarrancando de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, Pero cediendo que el al punto, espacio del barranco o el piso plano. el barranco, y se ha venido hacia acá, y se ha venido el barranco hacia acá, y se ha venido. ¿Y qué pasa? Que con el sismo, la capacidad transportante del suelo, la capacidad resistente del suelo cambió, porque ya no Mm, tengo la misma cantidad de material. claro. Y el edificio se fue, por suerte es una losa, como lo llamo una losa de fundación, y el Ujú. edificio hizo esto, completo, basculó. Wow. Entonces, ventajas, no quebró, ¿ok? Sino que monolíticamente, con una sola pieza, giró. Desventaja, que se va a ir todo el edificio. Claro. Cuando yo hice la primera inspección, hubo una réplica hace como 10 días, 15 días, sí, el día 10, una réplica, el día 10 al mediodía, hace unos días. Yo hice la primera inspección antes que eso. No había riesgo estructural, había riesgo geotécnico, había riesgo por suelo. Ujú. Y se lo dije en la planilla que hay que hacer un estudio de suelo, hay que contener ese talud urgente. Volví a ir ayer, el edificio se sentó más. Ya estamos entrando en riesgo estructural, pero no es por el sismo. Esto está comportándose bien con el sismo, es por el suelo. Ya, claro. O sea, que no hicieron un estudio Entonces, de suelos antes de construir, no hicieron un buen... o no, o no atendieron las recomendaciones que se dieron en su momento. La verdad es que yo no soy juez para averiguar qué pasó. A mí no me interesa qué pasó. A mí no me quiere, lo que me interesa es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que ese suelo está perdiendo capacidad de resistencia porque está perdiéndose material por el talud. Y en No es un ese talud que caso, no está y en estabilizado. ese caso, por curiosidad, ¿qué se puede hacer para nivelar? Lo primero que hay que hacer es paralizar el movimiento. Es decir, Mm. no sobrecargar esa zona, mandar a desalojar todos los carros que estaban estacionados ahí, mandar a desalojar la circulación de vehículos por el perímetro del edificio, porque cuando le dan la vuelta con los Porque en carros, esa zona había carros. O sea, eres de claro, estacionamiento. claro, tú no te ¡Qué paras frente a tu locura! edificio. Aquí, No, bueno, pero es que no sé, yo no vivo, por ejemplo, aquí en un sitio donde pasan carros, por cierto. Pero no sé, o sea, no sé, es que me lo imaginé de otra forma, pues, no sé. es una urbanización que tiene sus puestos de estacionamiento frente al edificio. Y el edificio es el último que está hacia una ladera. Entonces tú, de hecho, para salir, le das la vuelta, pasas entre el edificio y el barranco y la ladera, tienes una vía de circulación que da la vuelta. Pero mientras pasas por ahí, le estás metiendo carga a ese suelo, le estás metiendo Claro. carga a ese suelo. Entonces, momentáneamente mandé a restringir el acceso y yo doy recomendaciones. Y eso es algo que quiero dejar claro. Los ingenieros que le van a hacer la inspección le van a dar recomendaciones. Usted decide, usted va para el médico y a usted le dan recomendaciones de tratamiento. Usted decide si las cumple o no. Claro. Asunto. A mí me han llamado a decir, no, a ver si puedes venir, porque es que ya han venido tres ingenieros, pero no me gusta el diagnóstico que me dan. Ah, ¿Qué bueno, te hace pensar perdón. que yo estoy dando un diagnóstico distinto? O sea, esto no es qué opino yo versus qué opina el otro. O sea, hay cosas que son claras y son clarísimas y ya.
Claro. Entonces, esto es un poquito lo que se ve, lo que se está evaluando en este momento. Fíjate tú cómo este que estaba en un amarillo ya está tendiendo a rojo. Mm, A veces hay unas que son rojas, pero porque tienes unas paredes que pueden comprometer paredes. Y quiero dejar claro este concepto. La pared te divide espacios. El muro resiste cargas. ok. Entonces el muro te puede, con lo que se fabrican los tanques de agua, son Ujú, muros, porque está conteniendo una fuerza dentro de agua. Lo que ok. se hace para soportar una tierra son muros, pero lo que divide tu cuarto de la sala Ujú, es una pared. Tú lo puedes demoler y no pasa nada. A veces las paredes son muros también, en ok. algunos tipos de sistemas de construcción, que se llaman tipo túnel, eh, que por cierto, este edificio del que te estoy hablando es tipo túnel. Algunas paredes también son muros, esas no las puedes tocar, son tabiques de carga. Entonces, no es sencillo, además, poner de acuerdo a un montón de gente para que realice ciertas labores o para que deje de realizar ciertas actividades que pueden comprometer la vida de todos. Claro, eso es lo que también te iba a preguntar, porque evidentemente hay mucha gente que como yo no somos ingenieros, que cuál es la importancia que tienen las vigas, las columnas y los muros estructurales, sobre todo en un terremoto. Porque a mí me hablan de esas cosas y más o La menos puedo integridad, entender, pero... mira, la integridad de los elementos estructurales, y aquí es donde hay que entender un poquito estos conceptos que te estaba hablando. Elementos estructurales es que resiste cargas. ¿Ok? Ok, Tú estás de pie en un piso 5, en un quinto nivel, y tú estás parado en una losa que le transmite la carga a las vigas, que le transmite la carga a las columnas, que le transmite la carga a las zapatas que están al final del ok. suelo, y que es donde finalmente se libera toda la energía. Eh, Cuando tú ves que la columna está un poquito agrietada, que la viga tiene una grieta, pues estás comprometiendo esos mecanismos de transmisión de fuerza. Ok. Se reventó una pared la que me divide el baño de del cuarto, no pasa nada. No, esas grietas, si son en paredes, en mampostería, no pasa nada. Las que se hacen en los marcos de las puertas en diagonal son normales. Las que se hacen en las Mm, columnas, en las vigas, columnas son las verticales, vigas son las horizontales, esas son preocupantes. Esas sí son preocupantes porque son las que están donde se transmiten las cargas. ya, Entonces, si no tenemos una buena distribución de cargas, pues yo no puedo garantizar que ante un sismo, que es un movimiento brusco, que se genera además de forma invertida, porque ujú, nosotros, las cargas, lo que nosotros llamamos las cargas de servicio de la edificación, es, si tu edificio es de uso residencial, pues lo normal es que tú habites en el piso 6 y como te comenté, tu peso y el de tus muebles y el de todo se transmita de la losa a las vigas, de las vigas a las columnas, de las columnas a las zapatas, pero en un sismo, y en las zapatas finalmente se diluye, pero en un sismo la fuerza viene de abajo, claro, la fuerza te golpea en los pies, ¿ok? En la zapata, te golpea desde abajo y el edificio tiene que vibrar necesariamente para poder disipar la energía, claro. para convertir esa energía que estoy recibiendo, no me la guardo, no la almaceno, sino que la disipo con más energía, con más movimiento. Por eso es que Claro, vemos, hay estructuras que se mueven. Por ejemplo, yo he estado en puentes que tienen un pues, movimiento. Claro, todas las estructuras tienen que moverse. Sí, sí, se siente el mal. peligro es que no se muevan. Ah, El claro. peligro es que no se muevan, porque se parten. Tú agarras una pelota de concreto sola, agarra un hielo y lázalo contra el piso. Se parte. Sí, sí, Es muy rígido, pero es muy frágil. sí, claro. ¿Ok? El hielo es muy duro, pero tú le das cualquier impacto y lo rompes.
Eso pasa con el concreto. Entonces, por eso es que se le coloca el acero, para que tenga cierta Mm. capacidad, eso lo llamamos ductilidad, cierta capacidad de deformación y Ujú. siga aún eh, dentro de sus rangos de resistencia. Ahora, porque esto es una pregunta que hacen mucho, porque hay unas que se movieron más que otras o porque hay unos edificios que ni se sintió y otros donde se movió todo. Sí, y lo que te decía que ¿Ves? en Caracas, por ejemplo, una urbanización eran tres torres, se colapsaron dos y una quedó intacta. Eso, bueno, ahí hay que aplicar la patología estructural, la ingeniería forense, una ingeniería inversa, de ver qué pasó y empezar a ir hacia atrás, con por qué se generó esta falla, dónde se generó esta falla, etcétera. Mm. Dar un diagnóstico de ese caso puntual que me estás diciendo es complicado. Pero si uno ve, por ejemplo, que hay gente que te dice, no, yo ni lo sentí, o no, aquí se sintió muy leve, y otros que te dicen, no, aquí se me movió todo, se cayeron todas las copas Mm. de las repisas y tal. ¿Por qué? Bueno, porque los edificios, dependiendo de su material, dependiendo de su altura o su esbeltez, que su esbeltez es la relación de base respecto a altura, los materiales, la forma de construcción, todo esto, si tiene mecanismos de disipación de energía internos, todo esto radica en la forma en la que vibra la estructura. Ok. ¿Ok? Y un valor agregado es la velocidad con la cual el suelo está recibiendo el sismo o está transmitiendo el sismo. ¿Ok? Entonces, cuando vemos que tenemos un periodo muy rápido, ¿ok? Muchos Ujú. ciclos por segundo, eh, las edificaciones que son más bajas tienden a moverse más, en cambio las que son más esbeltas apenas lo sienten. Pero cuando tengo un periodo más largo, donde la oscilación tarda más tiempo en realizarse, el edificio que es como que tú agarras una regla y la empiezas a ondear así, tú vas a ver cómo la parte de arriba, la regla plástica, la parte de arriba se mueve, ¿sí? Mucho más que la parte de abajo donde tú le estás dando la Claro. vibración. Pero si la regla fuera más cortica y le haces así, no va a hacer nada. Mm. Hay muchos, no, es más seguro vivir en casa, es más seguro vivir en edificios, es más seguro no hay. Lo más seguro es que usted haga las cosas con los materiales adecuados, con los profesionales adecuados, que tenga un mantenimiento adecuado. Muchas de Ujú. las edificaciones colapsaron por falta de mantenimiento. Y no estoy Sí. hablando de un mantenimiento mayor, estoy hablando de que en un sótano hay emposada agua por años y eso fue oxidando las Sí. columnas. Y entonces ahí tú dices, ¿y tú cómo quieres, papito, que esto aguante si tú los pies los tienes todos fracturados? ¿Cómo tú quieres mantenerte en pie? Sí, ¿verdad que pues, siempre pasa eso en los sótanos? Siempre veo como una gotera o un pozo de agua que tiene como 15 años allí. Y eso, Y nadie lo entiende. Ah, porque bueno, eso está allá abajo, eso no lo veo. Es más importante acomodar las fachadas, es más importante poner mármol en la entrada, es más importante poner una camarita que atender los problemas reales. Ah, pero cuando colapse el edificio, cuando se me claro, agrietan todas las paredes, el claro, edificio se veía impecable, pero ¿cómo estaba eso abajo? claro. ¿Cómo estaba eso abajo? Y Eso es lo importante. en ese caso, una de las dudas que a mí genuinamente me nace es que, ¿cómo se hacen, o qué tipo de mantenimiento se le hacen a los edificios? O sea, porque yo, por ejemplo, acá en España, muchos edificios tienen más años que Simón Bolívar y son edificios que están muy bien. Pero yo me pregunto qué tipo de restauración o qué tipo de mantenimiento se le hace básico a un edificio para evitar estas. Mira, filtraciones prolongadas, el concreto es como una esponja, él va a absorber todo. Claro. Entonces tú tienes una filtración permanentemente en el tiempo, el concreto la va a absorber y no solo la va a Mm. absorber, va a corroer el acero que está dentro. Entonces, una vez que el acero entra en un proceso de corrosión, hay que intervenirlo de inmediato.
Pero cuando te das cuenta, si el acero no lo estás viendo, el acero está dentro. Cuando te das cuenta, bueno, cuando te empieza a agrietar a lo largo del elemento, tú dices, ahí está oxidado el acero, hay acero longitudinal y está el acero de confinamiento, que son los llamados estribos. Ujú. Entonces, a veces tú ves una viga y ves todas las rayitas de los estribos así marcadas, agrietadas. Ayer lo vi en uno de los edificios que inspeccioné. Le dije, mira, este es el acero de confinamiento. Ahí, Ajá, ahí lo tienes. Mídelo, que está cada 15 centímetros, cada 20 centímetros, cada 12 centímetros. Mídelo para que tú veas que todas esas grietas son equidistantes. ¿Qué estás diciendo tú? Bueno, que esa viga está oxidada y te está avisando. Que tienes que esperar que termine de botar todo el concreto que tiene encima y que veas, y que veas el hilo marrón de lo que queda de la cabilla. Que- Entonces, es dejadez. Muchos estacionamientos de estos que quedan a la intemperie, que son de niveles, en la parte, bueno, hay un huequito en el pavimento. Sí, pues ese huequito del pavimento hace que el agua se filtre en la corre por estructura, allí, la claro. absorba en los elementos estructurales, y entonces para ti arriba es un huequito por el que pasa el carro, pero abajo, en el nivel de abajo, es una grieta que se te puede estar generando por, eh, por absorción de agua y corrosión en una de las vigas. Y la viga se va a la columna, y eso es un virus que te toma toda la estructura. La corrosión es terrible y es de lo más difícil de controlar. Hay que pararlo a tiempo. Claro, que el agua es el enemigo número uno. Yo sí he visto bastante eso, que la gente no le presta atención a las filtraciones. Es como, siempre ves en un sótano, en un garaje, siempre hay como filtraciones. Y no les prestan ¿No? Y lo atención peor, y por ejemplo, hay gente que tiene piscinas en un segundo piso. el tema de las piscinas también. Tú entras a apartamento y no, ese es el baño del vecino de arriba. ¿Ese agua tú crees que va para dónde? Exacto. Exacto. Ayer, mira, ayer en uno de los edificios que inspeccioné ayer, estábamos en un estacionamiento de planta baja, pero habían dos sótanos. Ujú. ¿Ok? Y luego, en el primer nivel, era la planta baja propiamente del edificio, donde empezaban a haber apartamentos. Ok. Y yo veo una de las columnas que está agrietada, incluso abajo, pero un poco de concreto, y toqué nada más, y era como tierra de esta de sembrar plantas. El concreto empieza a perder calidad, se Claro. vuelve arena, se vuelve nada, porque se empieza a lavar. Eso es peligrosísimo, es un material que no está consolidado. Wow. Y eso es por la cantidad de años que debe tener recibiendo agua. Estoy en un primer piso, el edificio tenía 15. ¿Cómo estaba eso para arriba? ¿De dónde venía ese agua? O sea, sí, los edificios te pueden durar 100 años. Si tú le haces un mantenimiento, te pueden durar 100 años, se pueden durar mucho Sí, más. sí, sí. Pero impermeabilizar el techo, es atender los tanques de agua, es filtración que veo en la pared, filtración que reparo, es revisar las cosas de los ascensores, que la gente cree que eso no es parte del edificio. Sí. O sea, o sea, hay que revisar, hay que revisar. Y eso es parte de las juntas de condominio, las administraciones de los consorcios, de los condominios. Hay que revisarlo. Y no estoy hablando nada más de residenciales, estoy hablando de centros comerciales, estoy hablando Sí, de en centros general, empresariales. claro. Toda edificación debe pasar por una revisión. Y si usted está viendo que permanentemente se le está haciendo una grieta, quitemos el tema sismo, permanentemente se le está haciendo una grieta, eso no es normal. ¿Por qué está ocurriendo? Claro. No, porque la estructura se mueve mucho, pasa. Las estructuras metálicas, por ejemplo, se mueven mucho. Entonces, bueno, uno pone un material que absorba esa vibración y no me afecte la pared. Ok, listo, soluciona el problema. Pero hay soluciones. Claro, solo hay que atenderlas para que cuando ocurra un sismo, que no sabemos cuándo va a ocurrir, Puede ser un sismo, puede ser una tormenta, que aquí en Venezuela no hay, pero hay países donde uno ve que vienen ciclones y destruyen no, pero por ejemplo todo en eso. Venezuela hay fuertes lluvias, hay otros tipos de desastres naturales, no nada más el sismo, hay otras cosas que también pueden afectar las estructuras. Claro.
Sí, aquí los vientos no son, digamos, de gran magnitud Ujú. como para preocuparnos en sentido, porque hay sitios donde sí el viento priva sobre el sismo, los esfuerzos Claro, de viento. Aquí los sismos son tan importantes que el viento entra dentro de esas consideraciones por sismo, ya uno sabe que está cubierto por viento, generalmente. Pero sí, hay que tener todas las consideraciones de mantenimiento, porque muchos edificios colapsaron por falta de mantenimiento, o fallaron por falta de mantenimiento. Yo mismo inspeccioné uno aquí en Anzoátegui, eh, donde en un semisótano, un estacionamiento a desnivel, ok. estaba a medio nivel por debajo del nivel de calle, de 28 columnas, 13 tenían corrosión en planta baja. Ah, Estamos caray. hablando casi del 50%. O sea, una columna más y llegaba al 50%. Y te estoy hablando, ojalá te pueda mostrar las fotos, no Ok. las quiero mostrar aquí, No, no, no. pero No, secciones que no. ya perdieron el acero completamente, ya perdieron todo el acero. Y tú ves la marca marrón de donde estuvo el acero en algún momento. Es No, mucho más, es mucho más caro, es mucho más caro reparar que mantener, muchísimo más caro. sí, claro. La gente no se toma o sea, no toma la previsión de, mira, la pinturita en la fachada de los edificios no es una banalidad. Eso te protege los elementos. Impermeabilizar todos los años o Ujú. cada año y medio los techos no es una banalidad. Yo espero que esto Claro, sirva para muchas cosas. pero la gente que quiera, por ejemplo, hacerle un mantenimiento a su edificio, ¿a quién se tiene que dirigir? ¿A quién tiene que llamar? Mira, los condominios tienen personal, tienen contratistas que se dedican a eso. Cualquier constructora te hace un mantenimiento de un edificio. Ok. Cualquier constructora, estamos hablando de pintura, estamos hablando de impermeabilización. O sea, son labores muy sencillas, de Mm. rutina. Claro, si tú vas a venir aquí a reparar un techo después que tienes todo el acero podrido y desprendido y que ya ahí no es un mantenimiento lo que le vas a hacer. Hay que demoler parcialmente, hay que hacer estudios y luego hay que hacer la intervención de la estructura. O sea, Claro. y sale mucho más caro eso que haber hecho de un principio la impermeabilización todos los años. Es que sí, no sé por qué en Venezuela hay tanto, y es así, cada vez que entras, siempre hay una casa que también tiene una gotera de hace 1000 años, o hay unas manchas negras de hace 1000 años que está allí, o dígame la gente que eso también vale la pena hablar porque he visto casas que colapsaron, que hay gente que en Venezuela el típico de que no, voy a construir un anexo y voy a construir aquí y allá, y no tienen conocimiento de construcción. Y son estructuras que no tienen como, como no tienen conocimiento, no tiene cómo quedar bien. No, pero después llaman a un ingeniero para que le resuelva el parapeto. Y si es que lo llaman en algún Aquí, momento. aquí se ve mucho el primo albañil, ¿no? Yo tengo un primo que es albañil, entonces lo Sí. hace más barato. Claro que lo hace más barato. Pero aquí hay un aspecto legal que nos obliga a nosotros, que se llama la responsabilidad decenal, está en el Código de Ética, está en la Ley del Ejercicio de la Arquitectura, de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines, Ujú. que nos amarra legal y penalmente 10 años sobre todos los proyectos en los que estamos involucrados. Entonces, Eh, al albañil no. Sí, claro. El albañil se fue, se perdió y listo. Adiós, Mari Carmen. Uno firma un proyecto, uno da su nombre, uno se hace responsable por lo que uno calcula, por lo que uno hace, por lo que uno ejecuta. Y de aprobar materiales y toda la cosa. Y Entonces, ¿qué pasa? Llaman al primo que es albañil. Y en estos días fue a una casa que tenían un tanque de 2.500 litros eh, montado en un techo y el techo no tenía estructura, eran ladrillos trabados. Estamos hablando que eso tiene 2.500 kilos allá arriba.
Esa gente no sabe medir, o sea, no sabe distribuir, no es que no sabe, no sabe. Entonces tú dices, por supuesto, fue un sector popular Ah, claro. y, y como tú le dices a esa gente que no se busca el primo albañil cuando probablemente él es el primo albañil. Claro. ¿Ok? He visto videos, no lo he visto yo, de columnas que fallaron en La Guaira, por ejemplo, en edificios, donde el acero no cumplía con la cantidad mínima de acero. Hay algo que se llama la cantidad de acero, que es la cantidad por la sección transversal, ¿ok? De Ujú. columna, qué porcentaje debería ser de acero. Se habla del 1 y el 6, mínimo uno, máximo el 6%, si mal no recuerdo, que es que el 6% es demasiado. Uno va trabajando ahí el 3%, dependiendo de lo que den los cálculos. Y vemos que no cumplen ni con el 1%. Entonces, también hay una falta de control en los proyectos que se aprueban para ejecución. Aquí todo el mundo se hace llamar. No, no, yo le pregunto a alguien cuántas cabillas le meto yo a eso. No, es que eso no es así. Eso no es así. Hay una cantidad. Es como cuando uno llama al médico y dice, me duele la garganta. ¿Qué antibiótico me puedo tomar? Ya va, papito, déjame revisar. Déjame ver para ver qué tienes tú ahí. ¿Te duele? ¿Es en la noche? ¿Es en la mañana? ¿Te da tos? ¿No te da tos? O sea, Mm, hay todo un contexto que evaluar en torno a una construcción. Hay todo un contexto alrededor para yo decirte, tienes que hacerlo así o no tienes que hacerlo así. claro, Entonces, claro. ahí viene, y esa es la labor terrible de la patología estructural, no busca determinar culpables. Ojo, la patología estructural no busca culpables, Ok. busca causas, busca causas. ¿Quién es el responsable de esas causas? Se ocuparán los tribunales, no sé. Mm, Pero cuando yo te digo a ti, mira, esta columna colapsó porque no tenía el acero suficiente. Ahí hubo negligencia de alguien, negligencia o impericia, y cualquiera de los dos casos son pelados. ok. Ah, Entonces, claro. Es eso ya, simplemente el diagnóstico y ya de que, mira, esto y esto, y luego esto, pasa a la parte legal de buscar al culpable por negligencia humana. y si quiere pasar, el dueño de la edificación está en todo su derecho de abrir un juicio Claro. penal, penal. Yo siempre le digo a mis estudiantes, yo no sé si puedo decir esa palabra aquí, no, Sí, no lo sí, voy a decir. tú di todo lo que tú quieras. Yo siempre le digo a mis estudiantes, nosotros somos asesinos seriales. Esa fue O sea, grave, nosotros Álvaro, córtala. No, mentira. Mentira. Mentira, mentira. sabía que te ibas a traer a tanto. Mentira. No, mentira, mentira. Nosotros tenemos demasiadas vidas a nuestro cargo, Sí, demasiadas. O sea, un edificio de 4 pisos que tenga 4 apartamentos por piso, estamos hablando de 16 familias, planta baja claro. 1, 2 y 3. Tienes 4 niveles. En cada piso tienes 4 apartamenticos. Es un edificio pequeño, básicamente. Ahí tienes 16 familias. O Mm. sea, puedes desgraciar a 16 familias. No, es que yo me he quedado loca con... Eso es algo que cuando tú lo ves, claro, tú lo piensas, o bueno, yo lo pienso, de que qué voy a hacer yo. Eh, pero era lo que te comentaba fuera de grabación y no voy a dar muchos detalles de la estructura, pero era esa estructura grande que las escaleras que se supone que son importantes, que son las de emergencia, no tienen sentido. Yo no sé quién midió eso, o sea, eso parece ¿No? que lo Incluso hizo. tiene, en ese mismo edificio que comentas, incluso hay partes de la escalera es metálica y tienes partes oxidadas. Sí, O pero digamos sea, que eso es porque, porque no le hicieron el mantenimiento, pero desde el inicio que esté mal pero escucha, construida, ok, pero escucha lo que acabas de decir. Digamos que eso es tema de mantenimiento, quitándole la importancia. no le estoy quitando la importancia, pero digamos que, ok, pero ya está mal desde el inicio, está mal desde el inicio. Hay dos problemas. Uno, del mantenimiento o la corrección, porque si es metálica tú la puedes reformar y que Claro, cumpla. claro, es que Pero no, la ni segunda lo... es quien dieron.
o sea, aquí yo creo que esto, y yo creo que esto es una de las grandes enseñanzas de esto, eh, quien esté al frente de la aprobación de proyectos tiene que ser personal capacitado, personal técnico, no Sí. porque milite en X o Y partido o porque le paguen tanto o cuanto por comisión, que eso pasa en todas las alcaldías, de todas las administraciones, de todas las tendencias políticas. Sí, sí. Siempre hay un almuercito y algo que arregla las cosas, ¿ok? Ujú. Eh, y de verdad admiro las pocas alcaldías que he visto que no son así, porque sí las hay, Me sí hay imagino que la administraciones. contarás con No voy una a entrar en mano. detalles. Cuáles sí, cuáles no, pero sí las No, hay. pero que la baja, no sé, siento que es de nombre y apellido, pero, Yo vivo aquí todavía. pero sí, 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 Este, sí. Yo también sé sí, cosas. sí. Ojo, ojo. A veces ni siquiera es de la persona que está al frente de la administración, es de los que tienen las direcciones. Sí, sí. A veces ni siquiera es de los que tienen al frente de las direcciones, sino de quien te recibe el papel más abajo. O sea, hay una cadena que hay que investigar profundamente y Sí, yo creo que eso eso, dejó en evidencia y gracias a Dios el sismo por ahora no fue hacia este lado. Por ahora. sí, No sí, fue hacia este lado. porque, El daño bueno, hubiese sido mucho peor. sí, porque como yo te comentaba, viví con un ingeniero civil hace unos años y claro, eso es algo que se comenta, que se habla. Amigo, échame ese cuento. Después. Porque no vamos a dar nombre y apellido aquí, pero hay una zona bueno, de la ciudad que tú y yo conocemos, este, que está construido sobre una montaña que no tiene sentido, que probablemente ese suelo no es habitable, pero jamás ni obligado, que hay muchas zonas por allí que el suelo, un chiste. A ver, esto es algo importante. Por ejemplo, vamos a ver el tema puntual de lechería y de lo que fue el complejo turístico El Morro, que se proyectaron estos canales navegables. Estás sentado, tú estás censurado, te voy a decir, ¿viste? No, no, Oye, no, porque esto estamos hablando de un proyecto que fue bien concebido. Tú ok, y yo no ok. habíamos nacido en esa época, tranquila. Sí, Tú y yo no sí, habíamos sí. nacido en esa época. Si tú te fijas, tú vas por la Carlos Octavio hacia la parte de adentro del Morro. Sí. Si tú ves hacia la Arismendi, ves edificios altos. Ujú. Si ves hacia la parte que se supone relleno, el lado de Plaza Mayor, los edificios no exceden de 3 niveles. ¿Ok? Ahí hay una restricción de construcción Sí, por el tipo de suelo. sí. ¿A qué quiero llegar yo con esto? No importa en qué suelo tú construyas. Ujú. Hay suelos donde económicamente no es viable construir. Ok, ¿Por qué? Porque te sale mucho más cara la fundación que el resto de la estructura y sí, X, ¿no? Eh, o vas a tener eh, un gasto de mantenimiento muy elevado. Entonces, no vale la pena realmente, ¿no? O sea, claro. aquí lo importante es los pasos que tú debes cumplir para construir en un sitio. Tú haces un estudio de suelos, Mm. el estudio de suelos te arroja unos datos, en función a eso se diseña la funda, en función a eso y al tipo de edificación que tú quieras hacer, se diseña la fundación. Ya, Lo que pasa es que como la fundación nadie la ve porque está bajo la tierra, la gente le duele pagar porque la gente, personas naturales y jurídicas, le duele pagar por un estudio que no ve, por claro. un estudio que va a ser para que no veo. Y a fin de cuentas eso es lo que me está sosteniendo. Sí, es lo más Entonces importante. tú, entonces, si usted es el ingeniero que le está asesorando, le está pidiendo un estudio de suelo, mande a hacer el estudio de suelo, mande a hacerlo. Hay gente que dice, no, chico, tú haces una zapatica aquí de uno por uno, por tanto profundidad y ya. Y el número te lo inventaste de dónde. Mm, O sea, tú te imaginaste ese número y ya vamos a construir con eso. O sea, no. claro, claro. Entonces,
es importante que si usted va a construir, se busque personal capacitado, en Capacitado. primer lugar. Y segundo lugar, si usted se dedica a la construcción, entienda que nosotros, como los médicos, no la sabemos todas. Mm, ¿Va? Tú te dedicas a construir, tú tienes que tener en tu equipo o en tus aliados alguien que calcule estructuras, alguien que calcule instalaciones sanitarias, alguien que diseñe, alguien que te haga las instalaciones termomecánicas, aire acondicionado, mm, tal, y los integras a todos en tu proyecto. Y finalmente alguien que te controle la obra, claro. porque todo eso tiene una mística, tiene una manera de realizarse, hasta el control de la documentación Mm, es una parte muy especializada de la construcción y la gente la omite. Entonces, en este tipo de casos, tú dices, ok, ¿dónde están los planos estructurales de este edificio? Ah, no sé. sí. ¿Y tú cómo quieres que yo sepa lo que hay allá adentro? O lo que se supone que debería haber allá adentro. ¿Dónde están las memorias? ¿Dónde están los cálculos? ¿Dónde está todo el proyecto? Los edificios no lo tienen. Entonces, eso complica mucho más la ejecución de los trabajos en primer lugar y encarece mucho más, porque hay que hacer una serie de estudios nada baratos para Ujú. determinar resistencias de materiales, ubicación de elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Para entonces, a partir de eso, pensar. Es que claro, no, es que yo he visto, por ejemplo, ahí en el morro, en la parte de arriba, no recuerdo cómo se llama esa residencia, tampoco la voy a mencionar. Ahí se desprendió un pedazo de carretera. No, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Se desprendió un pedazo de carretera que yo digo, como esa gente vive ahí tranquila, si esa carretera cada vez que tú pasabas por ahí, allí caminando, porque es como la parte de atrás de la montaña, este, cómo la gente vive allí tranquila sabiendo que se está yendo para abajo un pedazo grande de carretera. O sea, ya era imposible el paso humano, porque eso era un hueco, ni siquiera era que se estaba como yendo de ladito y ya, no, era un hueco. Por eso digo que esos estudios y esas cosas es como de que, claro, ahí también De entra, hecho, cuando se empezó a construir en el Morro, ocurrió ujú, una falla, no sé si, yo no lo recuerdo, y tú y yo somos más o menos de la misma edad, creo que tú no, eres menor, sí. tú eres un poquito menor, un poquito. Yo todavía no tengo 30, Álvaro, respétame. Yo tampoco. Yo tengo 23, en mis sólidos 23. Ajá. Sí. Bueno, X, no voy a entrar en ese detalle. Tú antes le dabas la vuelta, con el carro le dabas la vuelta al morro. Y hubo un momento en el que Ok. la vía, la vía se dio, Ujú. tú subías por el lado derecho, por el lado de donde está el mirador y todo esto. Y si continuabas, ahorita es un estacionamiento, pero si tú continuabas por ahí, conectabas con la otra vía y bajabas por el otro lado. Como la parte de atrás de ese, no sé qué hay allí, esa cosa Estás que, mencionando, ajá, la que tú estás mencionando. Si tú seguías por allí, bajabas hacia el otro lado. Se hicieron estudios, luego que esto ocurrió, ujú, sobre las edificaciones y sobre el suelo, y se determinó que las edificaciones eran habitables, ok, en primer lugar, y en segundo lugar, que no se debía construir más nada. O sea, no se puede sobrecargar más. Con lo que está, estamos estabilizados, chévere, todo bien. Lo que ok, está construido, chévere, todo bien, pero ya, hasta aquí. No, y por eso más nunca se construyó en el Morro. gracias a Estoy Dios. hablando de principios del 2000, por allí, o finales de los 90 por ahí. Entonces, eh, esto a ti te da a entender que sí se hizo un estudio. Uno ve estructuras como la del árbol para Mm, vivir, que también está en la ciudad de Lechería, ujú, que tú dices, a nivel de ingeniería tiene una serie de irregularidades
y quiero dejar claro este concepto. Eso es un término técnico, Ok, no es un ok, término, no es un término legal. ok. A nivel, o sea, de distribución de masas y todo esto, de distribuciones irregulares. Esas son irregularidades para nosotros. No Ah, es bueno. que se construyó Ay, un glosa, no, ay, no. ay, por favor. No, porque es que eso, yo capaz digo, hay problemas de irregularidades que están contemplados en la norma. Tú puedes hacerlo y, bueno, si tú tienes esta irregularidad, haces esto, o consideras esto, o Sí, sí, chequeas pero esto. estamos hablando de estructura, yo entendí. Yo entendí. No, bueno, pero quizá alguien no. Yo Ok, aclaro. está bien. Y es una edificación que además data de hace más de 30 años, creo que bastante más. Y se ha desempeñado bien en los últimos sismos. No hay nada que reportar del árbol para vivir. O sea, en medio de todo se han cumplido. Hay que ver las edificaciones de data más recientes, que Ujú. no han pasado todavía las pruebas, ¿ok? Pero esperemos que las cosas se hayan hecho como indica la norma, que hay otra cosa. No es que las que se cayeron no cumplían con la norma. Aquí hubo un fenómeno geológico muy Muy, raro, muy, ok. con una improbabilidad alta, pero existente, eh, que fue este doblete sísmico. Entonces, estamos Mm, diciendo que las edificaciones que se cayeron, más allá de todas las patologías previas que pudieran tener las edificaciones, fueron sometidos a un sismo, a una superposición de efectos de dos sismos, ambos de gran magnitud, claro. ¿sí? O sea, eso es como cuando tú tienes una ponchera de agua y lanzas una piedra en un lado y otra en otro. Llega un punto en el que tú ves que las dos ondas se consiguen y hacen una anarquía de... Eso fue lo que ocurrió. Pues eso es lo que se presume que ocurrió. Y si a eso le sumas que en Vargas hay en el estado de La Guaira, hay eh, un efecto sobre los suelos que se llama suelos licuables. Hay zonas que tienen suelos que sufren de licuefacción. La ¿Qué es eso? licuefacción es una propiedad cuando tú sometes a vibración ciertas partículas sólidas, se comportan como, esto es grosso modo la explicación, se comportan como si estuvieran en un estado líquido. Entonces hace que pierdas capacidad resistente. Ok, Si tú dices, ok, tengo estos suelos así y le meto semejante vibración, claro, lo que puedo esperar es un desastre. ¿Ok? claro. Por eso se vio Ahí más radica la afectado, importancia de los... por eso se vio más afectado La Guaira que otra zona. Y por eso se ve más afectado una zona versus otra dentro de la misma Guaira. Claro, porque me imagino que hay una diferencia, hay diferencias de suelos De entre el suelos mismo espacio. Claro, entre una zona y otra. lo que pasa es que cuando uno ve dentro de nuestra ignorancia, que no somos ingenieros civiles o que no tenemos nada que ver con la construcción y no sabemos nada de los suelos, tú te imaginarías de que, bueno, si se destruyó media Guaira es porque hubo negligencia humana en todas las construcciones y eso está mal Eso hecho. se ocupará, de todo eso se ocupará la patología estructural, Ok. ¿ok? De todo eso, la ingeniería forense, de todo eso. Una vez que se identifiquen las causas de Ujú. los desplomes, si fue negligencia, alguien tendrá que responder probablemente, o no, no sabemos. Pero si no, porque también recordemos que y eso lo sabes tú mejor que yo, que las responsabilidades penales son personalísimas e intransferibles. Sí. Si la persona ya no está en este mundo porque el edificio data de hace muchos años, pues Mm, no hay que juzgar. Eh, si fuera negligencia, pero tú puedes determinar perfectamente que fue por una sobrecarga de sismo, de energía sísmica y ¿qué vas a hacer? Vas a claro, jugar a la falla geológica, o sea, si las cosas fueron bien hechas según la norma y tal, y con todo eso ocurrió un desplome, claro. ¿qué más? ¿Se hizo estudio de suelo? Sí, aquí está. ¿Se calculó en función a eso? Sí, aquí está. ¿Los cálculos también ejecutados? Sí, aquí están.
¿Y qué dijo el diagnóstico de la falla? Esto. ¿Hay responsables? ¿Hay negligencia? ¿Hay impericia? No, ok. ¿Qué, Claro. qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sí, bueno, lo que pasa es que también determinar eso en tantas que No, cayeron. eso no es ahorita. Eso no es ahorita. No, no, Eso no es hombre, ahorita. eso no va a ocurrir ahorita. Eso va Tengo un con el profesor de tiempo. posgrado que está todo, tengo un profesor de posgrado que es patólogo estructural que me dice, mira, estoy en un juicio desde el año 2005. No, bueno, y que también se ocurre también se ocurre un juicio. Esperemos que en el futuro se estudie y podamos sacar conclusiones para mejorar eh, el sistema, no sé, las construcciones en Venezuela, porque hay muchas cosas que hay que mejorar y tú hablando allí me doy cuenta que hay muchas cosas que hay que integrar. No sé si, por ejemplo, recomendarías, en dado caso, un caso hipotético, que se construya en estos suelos ¿cómo se llama? Líquidos, que se vuelven, ¿qué? Licuables. Bueno, como que tú recomendarías que se construya algo allí o tú dirías sí, pero con ciertas condiciones. Eso lo determinará un estudio de suelo. Pero te estoy Usted tiene preguntando un terreno, directamente, sería irresponsable que yo te responda. porque tiene que haber un estudio de ese suelo en específico para La saber, capacidad portante de ese suelo. Es más, tú tienes un terreno de, ponle tú, 3.000 metros cuadrados ok. y tú quieres construir ahí el que vaya, el ingeniero que va a hacerte el geotecnista o el geólogo que va a hacerte el Ujú. estudio de suelo, va a tomar de esos 3.000 metros varias muestras, porque dentro de tu mismo terreno puedes tener variaciones de suelo. Claro, sí. Entonces, y estamos hablando que 3.000 metros cuadrados no es mucho. No, no dimensiono, Entonces, pero yo te creo. bueno, porque si no confías, no hay confianza. Entonces, Exacto, si tú no pasas por un estudio de suelo, vamos a caer en lo que hemos estado criticando la última hora. claro. O sea, que si tú no eh, vas a los estudios que requieres hacer Ujú. para poder determinar efectivamente cuáles son los elementos estructurales, sus dimensiones y su resistencia y su Claro. armadura interna, no vamos, o sea, vamos a seguir teniendo lo mismo. Sí, Vamos a claro, seguir teniendo lo mismo. claro. Sí, bueno, al final lo más importante es hacer los estudios correspondientes, que estén los materiales correspondientes en su porcentaje correspondiente. En la construcción, verificar que los materiales que se solicitó en proyecto y los que tú le pediste, por ejemplo, a la concretera, son los que Ujú. están llegando, hacer los estudios en campo y los estudios posteriores. Si yo te pedí un concreto con una resistencia tal, que esta sea la resistencia, o sea, hay muchas cosas que Y también tiene que haber alguien allí supervisando que esa construcción se lleve a cabo en la forma en la que que tenga una buena ejecución, que tenga buenos materiales, que tenga una por buena, eh, un ingeniero residente, y un ingeniero residente no es el primo que sabe de construcción, es un ingeniero residente, ok, ingeniero civil. ok, Arquitecto, dependiendo de la magnitud de la obra, también puede tener las competencias, ¿ok? Pero que sea un profesional colegiado porque es el primer responsable ok. de garantizar que lo que dice el proyecto es lo que se está ejecutando. Supongamos, Dios lo libre a todos, falló una edificación. Sin Ujú. sismo ni nada, falló y ya. Y el dueño de la casa demanda. Al primero que va a llamar al tribunal es al ingeniero residente. Claro, Al primero. claro. Mira, aquí está el proyecto, aquí decía que esto y esto, y aquí está la cabilla que llegó, el concreto que pedí con sus estudios de que si era la resistencia, todo. No es eso, o sea, llevar el control completo desde la proyección, desde el armado del proyecto hasta la ejecución. Y luego, algo que no hace nadie, y me incluyo,
a la gente, así como cuando tú compras un carro y te viene con un manual de usuario, uno tiene que tener un Ajá. manual uno debería entregar un manual de mantenimiento, cómo mantener tu estructura. Uno debería, pero nadie lo hace. Nada te obliga tampoco, pero es como un plus que no cae mal. Bueno, anotación para el que Y que vaya a cambiar también, la ley y que de también le pone, construcción. y que también le pone un poquito la pelota en la cancha al dueño. Ya va, un momentico, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, porque yo te dije que lo hicieras. Claro, ¿Eh? claro. Yo también pongo un poquito de responsabilidad en ti, ¿no? O sea, yo te dije que hicieras esto, esto y esto, ¿lo hiciste? ¿No? Mm, Ah, bueno. Ahorita, ayer, en la inspección que hice ayer, mandé a poner unos testigos. Unos testigos son unos elementos que me permiten ver si sigue habiendo movimiento o no en el edificio. ok. Pregunté esta mañana, ¿pusieron los testigos? No, todavía no los hemos puesto. Ah, bueno, ya escapa de mí, ya escapa de mí. O sea, Claro. puse la pelota en tu lado de la cancha. Si tú no vas a hacer nada con ella, Ya. Sí, asunto. en muchos casos creo que el venezolano se acostumbró a que la goterita, el pedacito de pared que se vino, a la grieta que está por aquí, a la cosita que está por allá y como que no le prestan atención y al final nadie le toma importancia a que estas cosas al final pueden afectar la estructura y que el fallo de una estructura o sea, es peligroso, es algo que Catastrófico. sí, es algo que todo el mundo, nadie ve de que lo más importante en un edificio tienen que ser las bases. O sea, cómo se sostiene un edificio si las bases están dañadas o tienen un daño en la estructura. Y ya luego cuando vienen los terremotos y los desastres naturales, ya no nos podemos lamentar. Y eso es lo lamentable y eso es lo que tenemos que evitar, porque además este es el cuento del lobo. A nosotros todo el mundo nos habló del sismo, todo el mundo nos habló de los terremotos, que es un país sísmico, pero eso es de la boquita para afuera. Nadie lo había internalizado hasta que ocurrió. Claro, claro. Sí, bueno, quién se iba a imaginar que un doble terremoto, porque no fue uno, un doble terremoto iba a suceder, que al final es un hecho bastante lamentable que costará años, supongo, restaurar La Guaira, por ejemplo, o muchos sitios y Y eso es material, y eso es material. Hay cosas que no se van a restituir. Hay familias que no se van a restituir. sí, sí, Hay, o sea, hay cosas que no van a volver a ser. sí, Y lamentable. esto es un llamado a los chamos que están estudiando ingeniería civil ahorita, a los profesionales recién graduados o no, porque ahora todo el mundo es patólogo estructural, se puso de moda, ahora todo el mundo se dedica a la Ah, patología. bueno, ah, bueno, En la facultad todo el mundo le hace feo, le hace feo a la estructura y ahora todo el mundo es patólogo, todo el mundo sabe de fallas estructurales y ok. en fin, en fin. Eh, Aplaudo a los que sí saben, de verdad, los que se dedicaron a formarse al respecto. Pero a los que no, ustedes eh, pueden estar cometiendo Mm, unos hechos de bastante gravedad. No se sabe todavía si penados en algún momento. Y a los estudiantes de civil que entiendan dos cosas. Primero, que nosotros nos llamamos ingenieros civiles porque somos los primeros que llegamos a un sitio para hacer de él algo habitable, para así poder civilizar. Por eso nosotros hablamos de vías de comunicación, por eso nosotros hablamos de estructura, por eso nosotros hablamos de instalaciones sanitarias, por eso nosotros hablamos de tratamientos de agua, por eso nosotros hablamos de tantas cosas mm, que abarca la ingeniería civil, porque abarca el donde se desarrolla la vida. No hay ningún claro, sitio al que tú vayas donde no haya estado primero un ingeniero civil. claro, La vía por la que tú transitas, la carretera por la que tú transitas, la diseñó un ingeniero civil. sí, El hospital que visitas, la escuela donde te formaste, la universidad, la casa donde vives, todo. Cuando vas al baño, todo eso lo calculó un ingeniero civil. Entonces,
uno se debe a la sociedad, uno se debe a las personas. Mm. Si usted no tiene esa pequeña cuota de sensibilidad social, creo que está en la carrera equivocada. Qué manera de terminar este Gracias. episodio ¿Viste qué frase me lancé? con, No vale. con, con, Y Renio Tolina, y el yo, gran Renio Tolina cerraba de esta no, manera. no lo dije yo, no lo dije yo. Pero bueno, vaya que, vaya, wow. Mira, yo la verdad encantada de tenerte en este episodio porque aparte de disfrutar la charla, aprendí muchísimo y como que se me cayeron también muchos mitos, que espero que a mucha gente que esté viendo también esto se le caigan muchos mitos, que hayan aprendido también, que es lo más importante, de que hay que tomar en serio la construcción en Venezuela y no solo la construcción, sino la legalidad y lo que los permisos y un llamamiento también a las alcaldías a que se aboquen y que estructuren mejor su forma de dar permisos y que se tomen en serio al final Sí. la Y, estructura. y no es un tema, y no es un tema de burocracia, es un tema de revisar realmente lo que hay que revisar. No es que el planito no tiene el loguito, no, 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 no. Es ver que tenga la información que debe tener. Fin, fin. No, y tener también, pienso yo, también tener gente capacitada que lea las cuestiones y que diga que sí o no. Claro, Si lo va a claro. leer el secretario del secretario del secretario, que no tiene ni idea, tiene 13 metros de comunicación, tú me dirás. Este, Hacia la gente de comunicación, ¿vale? cortamos esto. Ay, mentira. Era una carrera por decir. Pero bueno, gracias por venir a este podcast. Espero que podamos conversar gratamente sobre otros temas, como por ejemplo ser profesor. Este, Cuando quiera, cuando quiera. Vamos a hablar sobre ser jefe también. Ya, ya, tienes que invitarme a un cuando fui tu jefe. pero bueno. La invitación a ustedes es que se suscriban, compartan, le den like, feedback, comenten qué les pareció este episodio y qué otras preguntas quieren resolver, porque van a venir otros ingenieros civiles. Eh, bueno, nosotros aquí hablando a veces se nos escapa alguna que otra pregunta, pero bueno, lo importante es que intentamos cubrir lo, 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 lo que pudimos y bueno, nada, nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.